Buenas tardes, buenos días, muchas gracias y vamos a empezar por una... Bueno, muchas gracias por concederme este privilegio. Y en primer lugar, bueno, agradecer a quien organizó el Congreso por darme esta oportunidad de estar acá y aprovechar también para felicitarlos, porque la verdad que el nivel de las exposiciones y este ámbito de refrescar cosas que a veces pensamos que están olvidadas o que somos muy pocos, con esto uno se siente acompañado, ¿no? por todos los que piensan y quieren defender estos valores muy importantes. Bueno, mi tema va a ser principalmente el de los matrimonios homosexuales. Y pensaba, para empezar a hablar de esta cuestión que es tan álgida, que tiene tantos matices y tantas perspectivas con las que estudiarla, contar cómo los matrimonios homosexuales y cómo la sexualidad ha ido evolucionando en un sistema jurídico muy particular, que es el sistema jurídico inglés. ¿Por qué me meto con el sistema jurídico inglés cuando en realidad tendría que estar hablando de Argentina? Por un lado, porque en la actualidad, por ahora, en nuestra República Argentina, salvo la Ley de Uniones Civiles en la Ciudad de Buenos Aires y proyectos que por supuesto se están estudiando en otros sitios y a nivel nacional también, no tenemos ni el matrimonio homosexual ni, bueno, tenemos un matrimonio totalmente heterosexual por ahora. Sin embargo, las perspectivas es que estos proyectos se discutan cada vez más y de a poco, si nosotros por ahí no nos hacemos oír más fuerte, sean en algún momento aprobados a nivel nacional y modifiquen el Código Civil, como está sucediendo en algunos países extranjeros, ¿no? Entonces, en 1970 hubo un caso en Inglaterra que es el caso Corbett versus Corbett. En ese caso se planteaba el divorcio de un matrimonio contraído entre un señor que había nacido varón y seguía siendo un varón ante el derecho, con una señora que en realidad había sido varón cuando nació, con todas las dimensiones de la sexualidad planteadas el otro día por la doctora Carpinetti de Hughes y por otros expositores, la dimensión biológica, psicológica y espiritual. En ese momento de su nacimiento y en sus primeros años de vida eran masculinos. Sin embargo, llega un momento donde él considera que su identidad sexual psicológica era la de mujer, y a través de técnicas quirúrgicas, que lo que logran es una mutilación, después una terapia hormonal que trata de diferenciar el cuerpo de un varón en el cuerpo de una mujer, y cirugía plástica, transformarse en una mujer desde un punto de vista fenotípico, ¿no? Desde su apariencia. Esta mujer es la que se casó con este señor, con el señor Corbett. Plantean el divorcio, y en Inglaterra, si el divorcio sale por dolo en el que incurrió alguno de los cónyuges, ese cónyuge tiene muchas responsabilidades legales con el otro. Entonces los dos se preocupaban en plantear la cuestión para que no fuesen ellos los dolosos. Entonces el señor Corbett dice que había sido engañado y que él no sabía que su mujer en realidad había nacido varón. Y la señora dice que el matrimonio no se había consumado porque el señor Corbett era impotente. Más allá de estas causales, lo que el juez dice en primer lugar es, bueno, antes de analizar si hubo engaño o hubo consumación del matrimonio, yo lo que tengo que ver es de qué sexualidad son estas dos personas y si hay heterosexualidad, que es la base del matrimonio, y ver si hay matrimonio, porque si no hay matrimonio no me interesa si hubo engaño, si no se consumó. Bueno, entonces para eso el dilema que tenía el juez es decir, ¿qué identidad sexual tiene la señora Corbett? Nació varón, se operó, parece una mujer y en principio contrajo matrimonio como mujer. El juez, con mucho sentido común, recurre a 9 médicos que analizan el caso de la señora Corbett. Y los médicos, si bien disienten en algunos puntos, están totalmente de acuerdo en que uno nace con una sexualidad que está determinada desde el momento en que un espermatozoide con una X o una Y toca un óvulo que siempre tiene una X,
y en ese momento ya tenemos un XX o un XY, salvo alteraciones cromosómicas que sí que existen, y después ese XY o XX va dando todo un desarrollo biológico, gonadal, genital, hormonal, etcétera, que en el caso de la señora Corbett era evidentemente masculino. Entonces, estos 9 expertos dicen, ese sexo, que es el sexo biológico, está determinado desde el momento del nacimiento, es imposible que cambie. De hecho, cuando se hace una operación de cambio de sexo, los médicos le piden a sus pacientes, en Inglaterra, estoy diciendo, que firmen asumiendo que el sexo no les va a cambiar, asumiendo que cambiará en todo caso la expresión externa de esa sexualidad, pero no el sexo en sí mismo. Con estos dictámenes médicos, el juez dice, bueno, evidentemente estoy dentro de una realidad donde lo que yo tengo que asumir es que el sexo viene determinado por la biología. Es verdad que después influyen factores psicológicos y en el caso de la señora Corbett se ve que hay una alteración en la identidad sexual porque su identidad psicológica no concordaba con su sexo biológico, pero yo no puedo dejar de entender que aquí estamos frente a 2 varones, dice el juez, 1970. Si son 2 varones, un matrimonio no se puede contraer entre 2 varones, porque si no lo estaríamos librando a la voluntad de las partes, que las partes estén decidiendo cómo es el matrimonio, si es entre 2 varones o 2 mujeres. El juez además aclara que el matrimonio es una institución fundamental para la sociedad, principalmente porque de ahí se forman las familias y nacen los nuevos ciudadanos, y afirma rotundamente que el matrimonio es una cuestión de sexo y no una cuestión de género. Ahí ya entra en la jurisprudencia inglesa la palabrita género. Uno dice, bueno, si esto es lo que se resuelve en Inglaterra, estaríamos seguramente la mayoría de los que están aquí presentes de acuerdo, porque el sexo no cambia, pueden haber modificaciones externas que son muy dudosas que sean realmente terapéuticas. Los médicos entienden que no creen que esas intervenciones quirúrgicas realmente solucionen más que una terapia psicológica o psiquiátrica que podría haber recibido esa persona en vez de alterar su cuerpo de un modo tan drástico. Y se empieza a partir de este momento a entender que el sexo es fundamental para el derecho solo en la dimensión familiar y matrimonial, o principalmente, dice este juez. Ahí empieza a argumentar todas las cuestiones de discriminación sexual y me parece muy acertado lo que este juez también señala en ese momento, y es que la sexualidad solo debería ser trascendente en el derecho para las cuestiones de matrimonio y para las cuestiones de familia y, bueno, las muchísimas cuestiones que se derivan de esa realidad que es la paternidad, la filiación, los lazos de fraternidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, la cultura de a poco empieza a bombardear la realidad jurisprudencial inglesa y estas cuestiones se empiezan a relajar un poco. La biología ya no muestra ser un dato dado que deba ser respetado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del 2002, empieza a condenar a Inglaterra, diciéndole que tiene una posición muy rígida con respecto a la determinación del sexo, que las cuestiones culturales ya van mostrando que el género tiene mucho más peso que la biología, que la cuestión sexual es algo más cultural que dado por la naturaleza, y que hoy tenemos técnicas que nos permiten decidir qué identidades sexuales queremos asumir y podemos asumir. ¿Qué pasa en Inglaterra en diciembre del 2004? La presión ya es tan fuerte, termina siendo condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por discriminar a los transexuales que querían cambiarse el sexo y casarse, que el gobierno inglés dice, está bien, nosotros antes entendíamos que cuando la persona nacía, yo le escribía en la partida de nacimiento conforme al sexo que su cuerpo representaba. Los ingleses además decían, estamos ante un hecho histórico que queda documentado en la partida de nacimiento.
Hoy los ingleses decidieron adoptar un sistema registral dinámico o activo. ¿Qué significa esto? Ellos dicen, es cierto, la identidad sexual, la identidad personal puede ir variando a lo largo de la vida de una persona. Nuestro sistema registral era muy rígido. Habrá muchísimas personas, que son la mayoría, que nacerán siendo mujeres y morirán siendo mujeres, o nacerán siendo varones y morirán siendo varones. Sin embargo, hay un grupo que se encuentra perjudicado porque nació mujer, después entiende que su identidad es la del varón, no se quiere operar, después en una de esas se da cuenta que en realidad era mujer, y dicen, esto puede ser reflejado por la ley, por las partidas de nacimiento, si les damos un dinamismo distinto. Entonces hoy existe algo que se llama el Gender Género Recognition Act, ¿no? Es un estatuto que legisla cómo se registran las identidades de las personas en las partidas de nacimiento y que tiene como principio fundamental el reconocimiento del género. No exige para que el género de la persona varíe una operación de cambio de sexo, sí exigen algún tipo de documentación científica. Por ejemplo, que la persona que es mujer pero quiere tener un rol sexual de varón en la sociedad, se presente con un dictamen médico de algún psicólogo o psiquiatra que diga que realmente para su salud es mejor vivir y asumir el rol masculino en la sociedad. El registro civil inmediatamente reconocería este nuevo rol sexual y a partir de ese momento esa persona tiene todos los derechos como si fuese un varón de nacimiento. Puede contraer matrimonio con una mujer. Los ingleses dicen, todavía no existe el matrimonio homosexual. Sin embargo, en este caso que yo les acabo de poner de ejemplo, había una mujer que nació mujer, una mujer que se siente varón y es reconocida varón, que se puede casar con esa mujer anterior. O sea, biológicamente serían dos mujeres, pero legalmente son heterosexuales. De hecho, este estatuto se estuvo discutiendo durante 3 años. Entonces, los legisladores le recomendaban a los jueces que fuesen despacio con, por ejemplo, reconocer un matrimonio entre un transexual que se pasó a mujer y otro transexual que se pasó a varón, porque después podían haber problemas cuando entrase en vigencia esta ley que decía que hay que reconocer la identidad sexual del momento cuando uno quiere realizar un acto jurídico, ¿no? Evidentemente, en esto que les conté así muy por encima, sin muchos detalles precisos o técnicos, lo que sí se vislumbra es que la concepción de lo que la identidad sexual es en Inglaterra y en muchos otros países más, en Holanda ya hace años, porque existe el matrimonio homosexual, varía o se va vaciando de contenido. Si se vacía de contenido lo que la identidad sexual es de una persona y lo que esa identidad sexual debería significar para el campo jurídico, uno dice, bueno, que no discriminen a las mujeres de los varones por temas laborales o de capacitación o de cargos como funciones públicas o lo que fuera, es algo que uno lo respeta, pero que ya se vacíe de contenido lo que la identidad sexual es, evidentemente la consecuencia que ello trae es que las instituciones que se fundan sobre esa realidad natural dejan de tener identidad. Dejan de tener identidad porque en el derecho, si se legitima al mismo tiempo, con el mismo nombre, dos realidades totalmente opuestas, ninguna de las dos tiene realmente mucha identidad y eso es una contradicción jurídica que no debería existir. Existe Holanda, por ahora, Madrid, no se sabe si la marcha que hubo ayer va a frenar que los senadores aprueben o no el matrimonio homosexual, pero reconocen que una institución puede tener distinto contenido, puede ser heterosexual o puede ser homosexual. Evidentemente, esto lo que pinta es el panorama al que nos podemos llegar a encontrar si cuestiones como la perspectiva de género siguen avanzando,
si cuestiones como la discriminación sexual o discriminación por orientación sexual siguen avanzando y si no hacemos una apología, se podría decir, de lo que el matrimonio y la familia verdaderamente son y de la riqueza que esta realidad matrimonial y familiar tienen. El discurso positivo, que no me va a dar tiempo para desarrollarlo, sería que es paradójico, pero muchos de estos países donde se van reconociendo uniones homosexuales, matrimonio homosexual, a la vez reclaman los bienes sociales que solo la familia puede dar. Y están gastando montones de sumas de dinero para luchar contra muchísimos males que son causa de la disolución de la familia, de la disolución del matrimonio, que además son perfectamente entendidos por ellos. Ellos entienden perfectamente que la violencia, la drogadicción, los embarazos precoces, los suicidios, bueno, se podría seguir enumerando mil cuestiones más que implican erogaciones de los gobiernos siderales en términos económicos, solo pueden llegar a tener su solución si nuevamente se reestructura, se fortalece un matrimonio heterosexual estable que tiene, que es el inicio de una familia estable y sana. De hecho, la familia entra en el derecho por el bien que siempre le ha dado a la sociedad, que es la de los futuros ciudadanos y la de los futuros hacedores de esa patria. Si esto falla, evidentemente las consecuencias no tardan en presentarse. ¿Qué hacen estos gobiernos? Están desarrollando ahora políticas familiares. Es una posibilidad que en este campo relativo y pluralista puede servir muy bien para apoyar la realidad de la familia y del matrimonio. Bueno, gracias. Bueno, ahora seguimos con el doctor Seligman. Puedo citar sin leer. Sempre la confusione delle persone, principio fu del mal de la città. No necesita traducción, me parece. Hay dos modos de ejercer coerción sobre otros, por las buenas o por las malas, por la razón o por la fuerza. El uso de la mentira en estos casos será solamente instrumental. Si podemos convencer al otro de la conveniencia del predominio nuestro, la cuestión está hecha. A este método lo llamamos de la persuasión. Y es sin duda el mejor de todos, porque es el menos traumático. Pero si es ineficaz, nos queda un segundo método, la fuerza. La fuerza, a la vez, es de varios modos. Fuerza física violenta, la ejercida sobre las cosas, sobre las personas. El modo más intenso que le conocemos es la guerra, la violencia extrema de la guerra, en sus distintas modalidades, que también la tiene. Por ella se pretende, siempre, lograr quebrar la resistencia armada, o como sea, del enemigo, hasta imponerle de una manera suficiente el propio predominio. Digamos de paso que desde la guerra de la Triple Alianza, en la cual tristemente participamos los argentinos, el concepto de guerra total implica la totalidad de la nación. Y ha quedado de modé, pasada de moda, la guerra, la violencia física del medioevo, es decir, la guerra limitada, la guerra de los señores. El segundo modo de ejercer la fuerza es lo que los juristas llamamos violencia o fuerza moral, inmoral. Y los romanos llamaban genéricamente, bajo la palabra metus, miedo, terror. Sí, señores, esto es. El miedo es el temor, una pura sensación subjetiva, a sufrir un mal grave e inminente. ¿Miedo a qué? A cualquier cosa, a lo que sea. No interesa. El hombre es inseguro en su estabilidad en este mundo. Se siente culpable por el efecto del pecado original. Por lo tanto, siempre será sujeto pasivo del miedo. Tiene miedos infinitos entonces, tantos como personas existan. Y podemos hablar entonces de miedos individuales y miedos grupales, según sea el criterio que adoptemos para la clasificación. Pero el miedo tiene una característica.
crece hasta convertirse en puro y simple terror cuanto más desconocido sea el mal con que se amenaza al miedoso. Y este es el punto central de esta pequeña charla que me han pedido que exponga. El desconocimiento, la falta de claridad, fomenta un miedo que antes se decía cerval, como el de los ciervos, que sale saltando por todos lados porque no sabe qué es lo que viene en medio del bosque. Este desconocimiento tiene varios orígenes. El error, dicen los juristas, la ignorancia, que es asimilable al error en definitiva, o el error a la ignorancia. Ustedes saben que en esto no somos muy precisos y no hace falta saberlo porque el efecto es exactamente el mismo. Pero hay otro, es la mentira. Vale decir, la provocación de un estado subjetivo de temor fundado principalmente en el error en la información. La ideología moderna reúne todas estas características, es decir, quita el núcleo de una vida intelectual determinada, de una vida cultural y cultural, si ustedes quieren hacer la distinción determinada, de forma tal que quita la identidad propia. Deroga todo, deroga la memoria, inclusive, deroga las lealtades, deroga las afinidades, los sentimientos, en fin, el amor, que es lo que más caracteriza al ser humano. Y si no me creen, lean a Gramsci. Gramsci dice, hay que quitar la memoria como un método revolucionario de exquisita perfección. Y entre nosotros, Tomás Eloy Martínez, hay que renovar la memoria. Fíjense ustedes cómo se hace hincapié en forma permanente en la renovación de la memoria, lo cual significa claudicación de la antigua, supresión de la antigua, sustitución por la nueva. Si ocasionalmente esta imaginación popular es alimentada con algún hecho explosivo, de alguna naturaleza semejante a aquello que constituiría el mal grave que amenaza de muerte a este conjunto social, la cosa está hecha, es fantástica. Su finalidad, desde luego, puede ser política, religiosa, económica, la que ustedes quieran. Yo me limito a exponer la existencia de estos hechos y de estos mecanismos de persuasión internacional. Persuasión, fíjense lo que he dicho. Esto es una cuestión muy actual. El estudio del terrorismo forma parte hoy de los medios de difusión de más variada índole y de los métodos de persuasión de distintos estados sobre otros. Hay un tercer método muy utilizado que debe asimilarse y tradicionalmente y jurídicamente se asimila a la violencia, a la fuerza, el soborno. Ofrece diversas aristas y efectos, como por ejemplo forzar una apariencia de persuasión o de legitimidad. El padre Sanabuja hablaba esta mañana de nuevas legitimidades. ¿Cómo se obtienen? No me lo pregunto, no lo respondo. O se establecen las necesidades de requisitos innecesarios. O en fin, se remueve todo obstáculo en el callejón de San Pablo. Por medio del soborno es posible. En todo caso, y lo reitero porque esto es importante, esto siempre ha venido a caballo de lo que es la concepción jurídica de fuerza, de violencia moral. Es de imaginarse que estos dos métodos, la persuasión y la fuerza, no se excluyen entre sí, aunque de ordinario se presentan de forma sucesiva, aunque raras veces contemporáneamente. A su vez, de la fuerza se ejecutan de forma siempre conjunta los dos últimos métodos, el soborno, la mentira, porque de esta forma se reduplica su eficacia y se presentan de forma sucesiva también a veces, como ha pasado algunas veces entre nosotros. No voy a dar ejemplo para no extenderme demasiado. Desde luego, esto si excluimos el caso de la Guerra Franca, que también se puede dar en niveles bajos de densidad de violencia, como es el caso del uso de la ley justa para perseguir. Este concretamente, el soborno y el miedo, son los grados de extorsión que sufren la Argentina y muchos otros países del raramente bien llamado tercer mundo. Y digo raramente bien porque tiene connotaciones apocalípticas que nos parece han sido inconscientes en quien ha puesto este nombre, pero que denotan una realidad muy concreta. Así somos presionados para aceptar la despenalización, la legalización del aborto. No olvidemos que el aborto está despenalizado en la Argentina prácticamente, desde hace casi 90 años.
y que lo que se pretende en realidad es la despenalización del médico que comete el aborto, es decir, crear un excelente y muy buen negocio en torno a esto, además de la finalidad puramente ideológica. O las uniones depravadas, que nos han indicado recién los doctores con tanta precisión, o la adopción, si ustedes quieren verlo de esta forma, de un control demográfico sistemático a través de controles de población de todo tipo, el antinatalismo, la contracepción, la eutanasia, la ingeniería social más cruda y burda. Estas son las cosas que se imponen por estos medios. La violencia aplicada en estos países por medios que llamaremos por ahora pacíficos es evidente. Descartamos hablar del soborno en forma específica, porque la dificultad fáctica que ofrece probarlo, no obstante la certeza moral que tenemos sobre su existencia, sobre todo por la sospechosa unanimidad, tanto temporal, sincrónica, como de discurso, que nos ofrecen estas instituciones, es realmente sospechosa y probatoria, por lo que los abogados llamamos la prueba de indicios. Sin embargo, el soborno es algo que, diré solamente esto, está presente en casi todos los países occidentales que son presionados como una forma de presión, o como una forma de obtener irregularmente aquello que de otro modo no se podía obtener. Los casos argentinos, del Senado, el reciente de Brasil, el antiguo de Italia, que la gente se haya olvidado que no existió, y fue gravísimo, tal vez mucho más que el de la Argentina y el de Brasil. Siempre queda, de todas formas, el miedo como esa herramienta, el terror al mal grave, inminente y desconocido. Hay varios males que se pueden clasificar dentro de acabar el repertorio de amenazas que se usan en contra nuestro y en contra de los países en general pobres y desvalidos. Pueden fungir en general como argumentos desoladores de las disposiciones sociales, como las que hemos venido aquí a exponer ante ustedes. Es una tristeza tener que hacer un congreso en favor de la vida y de la familia en un país casi despoblado, con 39, si se quiere, millones de habitantes. Y digo si se quiere porque muchos afirman que, a Dios gracias, y por ser argentino, el censo que se hizo en el año 2000 está totalmente equivocado, y somos muchos más. No lo sé, es probable. En esta economía de bienestar, este estado de bienestar, porque no hay economía sin un estado que la sostenga, es mucho más fácil introducir temores y terrores a la superpoblación. Nos quedaremos sin recursos vitales para sobrevivir, envejeceremos. Por lo tanto, hay que matar rápidamente a los ancianos antes de que se conviertan en una gravísima carga. Otro miedo, el orden jurídico violado, el orden jurídico internacional. Ni que él se lo hubiese imaginado un orden jurídico internacional que él ponía en el pináculo de una pirámide sospechosa, digamos. No hubiese sospechado nunca esta forma concreta de orden jurídico internacional. Eso también es un miedo, estar afuera. El caos, como una consecuencia de desoír las autorizadísimas opiniones de los organismos internacionales. Miedo a la muerte, este es el peor de todos, a través de las enfermedades, reales o ficticias, programadas o naturales, artificiales o no lo sabemos. Muchas de estas tal vez no lo sepamos. Los profesionales de la medicina y de la biología tienen la palabra en este renglón tan raro, tan extraño, tan disonante a la recta razón, sobre todo en el momento de hablar de los métodos preventivos, endemias que se convierten prácticamente en horrores universales después de haber ocupado solamente unos renglones en una página de un manual de medicina. Esto no se comprende fácilmente, pero son los miedos, la pobreza, que es la consecuencia de quedarnos sin crédito internacionalmente. El licenciado Juliano el otro día nos explicó claramente cuáles son las formas de amenaza que se cernen en general sobre naciones que no desean seguir tomando deuda que no se feuda, porque todo esto tiene una sola consecuencia, como es clarísimo, que es la falta de la soberanía que nos permite dirigir nuestra propia vida, pero para eso se puede tener vida, y eso mismo es el punto contra el cual se atenta. Hay miedos al fracaso, al ridículo, al descrédito, y ¿por qué no? Hay un terror a la pérdida de la vida en democracia. Si no adoptamos todos estos planes morbosos, espantosos que se nos proponen,
Hay muchos vías más. Se pueden usar bien, torpemente, como en el caso nuestro se hace torpemente. Afortunadamente yo no creo que en ese sentido. Y se pueden provocar situaciones traumáticas de miedo o de simple terror, ¿no? Que sumiendo la desesperación que provoca este ataque inminente, cualquiera, pongan el nombre que quieran, permiten la instalación de esta novedad salvadora, de este nuevo paradigma, decía, cito de nuevo, padre Salvador. Porque estas cosas no permiten la instalación de esta novedad salvadora, de este nuevo paradigma, decía, cito de nuevo, padre Salvador. Porque estas cosas no se pueden imponer en contra de la razón, sino al socaire de alguna clase de maniobra mendaz, falsa. No hay otra manera. El hombre no se deja llevar por delante tan fácil, ni siquiera el hombre moderno. Así funcionan todos estos métodos en público. Desde luego que privadamente correrán tanto los sobrecitos como las amenazas más descaradas. Una raza política como la actual, que se ha llegado a la infamia de una forma nunca vista en el mundo, es el eslabón necesario con la realidad política de cada Estado, porque a la hora de presionarlo es indispensable contar con ello. Y esto es universal, es un fenómeno universal, no es un fenómeno solamente nacional. Los medios ordinarios para ejercer esta presión suelen ser los dictámenes de los organismos internacionales o mundiales de salud reproductiva, o lo que ustedes quieran, de vigilancia de derechos, de supuestas minorías discriminadas, y las recomendaciones más o menos amenazantes de sus burócratas, con el auxilio inestimable de las ONG, ONGs, esa palabra espantosa, no sabe lo que decir nada, u organizaciones no estatales que generalmente, internacionales como son, financian y a la vez apoyan la totalidad de estas campañas y desde luego coordinan estas campañas, porque lo que tenemos que tener muy claro, si es que no lo vemos porque está a la vista de todo el mundo, es la claridad y la unanimidad con la que actúan. Esto es sencillísimo de ver. El doctor Vieira de Brasil, que ha honrado esta mesa con su palabra y con su presencia, nos ha ilustrado muchísimo sobre este tema. Me quedan 5 minutos y no sé qué hacer. Hay una legalidad supranacional que se pretende imponer y que es el fundamento de todo esto, que como les he dicho, supera ampliamente ese ideal kantiano del pináculo de la pirámide jurídica. Si el imperio cristiano fue en su momento el mito político más interesante generado por la cristiandad, interesante y real, es un mito que encarnado en una realidad. El mal también es así. ¿Cuáles son los remedios? ¿Cómo se detiene esto? Diciendo la verdad, no mintiendo, no permitiendo la mentira, jamás. No rindiéndonos nunca ni de ningún modo ante estas cosas, no perdiendo nuestra identidad, de la cual queremos ser vaciados por estos vaciadores de la memoria y de la realidad y de la buena doctrina, vaciadores del alma. No nos confundamos, la lucha es contra el demonio, y el demonio no quiere nuestros cuerpos solamente, quiere el alma. Y este es el campo de batalla, no es otro. No son las legislaturas, son también las legislaturas. Es todo lo humano, todo el ambiente humano está impregnado y permeado de esta batalla tremenda y tal vez final. Es todo, muchas gracias. Siguiente expositor, o sea que pone en práctica, ¿no?, el criterio cristiano. Bueno, un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias a los organizadores por habernos permitido viajar desde Córdoba y estar con ustedes. Nos toca desarrollar el tema de la presión sobre la Argentina para la anticoncepción y el aborto. Nosotros no lo hemos estudiado en los libros, lo hemos vivido. Y lo hemos vivido de casualidad. Yo no vengo a contarles lo que enseñaban mis alumnos en las clases de organismos internacionales en la Universidad de Córdoba, sino vengo a contarles lo que me pasó personalmente como presidente del Portal de Belén, cuando nos metimos en algunos temas que han hipotecado felizmente nuestra existencia.
Pero primero les voy a contar qué es el Portal de Belén. El Portal de Belén son hogares para mamás solas que existen en la provincia de Córdoba. Son hogares en Córdoba. Córdoba es una ciudad muy especial, demasiado especial. Entonces, en una ciudad demasiado especial, los principios a veces cuesta transmitirlos. El cordobés es desconfiado, le gusta ver. Si te ve, te cree. Entonces, en Córdoba, predicar el Evangelio de la vida pasaba primero por hacerse cargo de las mujeres más humildes, de las mujeres de los barrios periféricos que más sufrían a causa de la maternidad. Era impensable en Córdoba hacer algo distinto que no empezara por ahí. Y eso hicimos. En 1991 abrimos la primera casa y ahí empezó una historia que yo no se las puedo contar, esto sería muy largo, pero pudimos ver aquello de los panes y los peces. Ustedes se acuerdan que tienen ustedes 2 panes, bueno, yo me voy a encargar. Nos han protegido, hemos sentido la protección de la providencia en estos últimos 15 años, 14 años, de una forma muy grande. Han pasado por nuestra casa y siguen pasando miles de mujeres, miles. Han nacido centenares de niños. Siguen naciendo niños en nuestras casas. Esos niños son casas para fortalecer el vínculo con la madre. Si en Córdoba hiciéramos casas para proteger a las madres y esos niños salieran dados en adopción, ya nos hubieran acusado de traficantes de niños. En Córdoba, para hacer estas cosas, hay que hacerlas bien. Estas casas son para fortalecer a la madre con el niño. Del 1 al 10 de cada mes, en las principales cadenas de radio de Córdoba, publicamos mensajes a favor de la vida humana. Cuando la gente cobra para hacerse los abortos, nosotros publicamos nuestros mensajes a favor de la vida humana gratuitamente. Y las radios de Córdoba te lo pasan porque tenés las casas, si no, no te lo pasarían. Años después fundamos con otros amigos evangélicos otra obra que se llama Nazaret, porque venía en la línea de lo que Juan Pablo nos pide en el servicio extendido a la vida. O sea, comprométanse con la vida en cosas reales. Entonces, el Portal de Belén no nos bastaba y fundamos Nazaret con hermanos evangélicos, que tiene la misión de brindarle a los jueces de menores matrimonios que por un tiempo tengan esos niños mientras los jueces deciden su situación. Son familias de tránsito, pero es aquí que no es de adopción de menores, pero es aquí que los chicos discapacitados, los jueces de menores no tenían a quién dárselos después, se lo daban a una familia de tránsito y después. Ahí estaban los chicos con SIDA, los chiquitos con mielomeningocele, los chiquitos con cardiopatías congénitas, los chiquitos con problemas neurológicos de nacimiento, etcétera, casos gravísimos. Bueno, estas familias, que contamos con 200 familias en el programa Nazaret, estas familias le proveen. Cuando esos chicos no tienen salida, se transforman de tránsito y en adoptivas, con lo cual hemos cerrado el camino en uno de los argumentos más fuertes del movimiento homosexual, que dicen no, que ellos se quieren hacer cargo de los chicos que nadie se quiere hacer cargo. Nosotros en Córdoba tenemos 200 familias capaces de hacerse cargo, muchas de ellas de chicos con problemas de severa discapacidad, de esos chicos que te lo lleva a tu casa y te cambia la vida, ¿no? Estábamos en eso, regocijados en el Espíritu del Señor, de la alegría con que te va sosteniendo en estas obras, cuando un día vino el doctor Jorge Escala, que es tesorero del Portal de Belén, y también fundador del programa Nazaret, a pedirnos que por favor nos hiciéramos cargo de la pelea de la píldora el día después. Yo, la verdad que yo dije, este hombre está alucinado con los problemas que nosotros tenemos. Tan es así que tuve el pedido del doctor Escala 6 meses arriba de mi mesa de trabajo, porque no me animaba a planteárselo a la comisión directiva del Portal. Son gente humilde, gente de los barrios de Córdoba. ¿Cómo le voy a explicar semejante cosa? Porque también, como cordobés, sé lo difícil que es plantear en Córdoba determinadas cosas, ¿no? Entonces, a los 6 meses cobré valor, el doctor Escala me hablaba todas las semanas.
así con una pulcritud. A los 6 meses decidí convocar a la comisión directiva del portal. Me acuerdo una señora que fundó el portal con nosotros, 74 años, una viejita humilde de los barrios. Me dice, doctor, pero ¿cómo esa píldora mata? Y parece que sí, señor. ¿Y qué espera? Conmovido por esta respuesta, le hablé al doctor Escala y le digo, Escala, tenés el visto bueno. El doctor Escala se encerró, preparó su demanda. Era por allí, por el mes de octubre del 98. Hacía falta el portal de Belén, ¿por qué? Por 2 razones. Primero, porque tenía en su estatuto la defensa de la vida de la Concepción, lo que le permitía iniciar acciones colectivas con la nueva Constitución, y además porque estaba el portal, no solamente era un sello, sino que estaba encarnado en la realidad como una defensora, una entidad defensora de ese margen de la población. Iniciamos la demanda y el gobierno del presidente Menem nos contestó con una virulencia. Yo le digo, Escala, ¿qué es esto? ¿No me dijiste que estaba todo arreglado? Bueno, en fin, me dice, quédate tranquilo, ellos lo hacen para cumplir, pero ya va a ver cómo. La presión fue espantosa, yo dije, estamos en un problema. Entonces, un funcionario argentino me llamó y me dice, Aurelio, lo tuyo es muy loable, efectivamente esta píldora mata, pero el Banco Mundial nos está financiando el 80% del presupuesto de salud y nos han dicho que nos van a recortar los programas si bajamos esta píldora. Yo ya cuando miré para arriba, vi toda la línea de sucesión de los tribunales que nos esperaban, la presión del gobierno, y yo dije, fuimos. Como dicen los chicos, perdiste al pito. Pero bueno, ya estábamos en el baile y seguimos por dignidad para adelante. Por supuesto, la doctora Garzón de Lascano, como correspondía, vio claramente la cuestión, hizo lugar al amparo, de la que voy a llamar píldora número 1. No puedo identificar a las píldoras, son 4. No las puedo identificar por cosas que tampoco les puedo contar, pero apelo a vuestra inteligencia que se van a dar cuenta solos. Esta píldora número 1 era la primera que habían puesto en el mercado, estaba la presión directa del Banco Mundial para sostenerla. La doctora Garzón de Lascano rapidísimamente vio, el gobierno le ocultó información, le ocultaron el expediente de aprobación de la píldora, nos enteramos mucho tiempo después. La Cámara Federal de Córdoba, por supuesto, con marcada influencia del gobierno del presidente Menem, dijo, sí, ustedes tienen razón, pero es un tema muy complicado, vayan a su casa. Y la Corte Suprema de Justicia dijo que teníamos razón. Por supuesto, era un momento muy especial. La anterior Corte era un momento muy especial. En diciembre la Argentina había estallado, el fallo salió en marzo siguiente, la misión del Banco Mundial se había retirado de la Argentina. En fin, era una situación, digamos, se habían roto muchos lobbies, lo que facilitó, yo creo, el fallo de la Corte. Por supuesto que el laboratorio fabricante de esta píldora 1, en complicidad con el gobierno argentino, rápidamente la sustituyeron por la píldora 2, que ya no era el método Yuppie original de estrógeno-progesterona, sino progesterona sola. Y entonces le digo, ¿y Escala ahora qué hacemos? Tenemos la 2. No hagamos más nada, le digo, ya está, ya cumplimos. No, mirá, vamos por la 2. Vamos por la 2. Pero le digo, pero para ir por la 2, le digo, los denunciemos penalmente, esta gente, a ver si nos va más rápido. Entonces empezamos a hacer renuncias en la Justicia Provincial de Córdoba, ya le teníamos miedo a la línea de la Justicia Federal, ¿no? Pues sabíamos que abajo contábamos, pero la línea después no funcionaba. Y fuimos por la 2. Por supuesto, nos tocó lidiar con el Estado argentino, con el gobierno de la provincia de Córdoba, con los laboratorios, con todo el mundo. Y un día, cuando apareció el expediente de aprobación de la píldora, el laboratorio nos dijo, muchachos, basta, no jugamos más, ahí tienen la píldora 2.
La píldora 2 se dejó de vender, ya no está más en la Argentina, se dejó de exportar a 5 países, lo que provocó la ira desmedida de Ginés González García. La prensa sabe que se dejó de vender, pero la prensa ha recibido convenientemente su parte. Entonces nadie habla del acuerdo, perdón, ¿de qué acuerdo? Nadie habla de que se dejó de vender, y fuimos por la 3. La semana pasada, hace 15 días, se allanó el ADMAT y acá tenemos el expediente de aprobación de la píldora 3. Como verán, me estoy transformando en un píldoro maníaco. Esto es un escándalo de una gravedad que ustedes no se imaginan. La píldora 3 es resultado de, como todo laboratorio, cuando trae un fármaco al país, debe traer traducido el prospecto del fabricante extranjero. El fabricante extranjero de la píldora 3 dice claramente en este expediente de aprobación que la píldora sirve para evitar que un óvulo fecundado anide en el útero de la madre. El laboratorio fabricante de esta píldora 3, cumpliendo la ley argentina, le presenta al ADMAT un proyecto de prospecto igual, donde dice que este fármaco evita que el embrión humano anide en el útero de la madre. ¿Está claro? El gobierno argentino le ordena, y está en este expediente, que lo saque. ¿Que lo elimine del prospecto? Que lo elimine de la información. ¿Está claro? El laboratorio argentino, entre comillas, cumpliendo la orden del Estado argentino, lo elimina. ¿No hay responsabilidad penal ahí? Bueno, obviamente, este expediente está en nuestras manos por algo, porque hemos allanado el ADMAT, porque hay denuncias penales. ¿Está claro? Bien. Y nos fuimos luego, o sea que este laboratorio posiblemente, digamos, y como la pelea se la damos muy lejos de Buenos Aires, muy lejos de la Corte Suprema de este presidente, los laboratorios, llega un momento que por más apoyo que le brinde el gobierno nacional, provincial, la prensa, llega un momento y dice, pero estamos solos con los locos estos. Entonces llega un momento cuando le pintan los dedos a los miembros del directorio que terminan ofreciéndoles píldoras. Y así nos fuimos por la 4, que ya hicimos la denuncia, fue admitida, también muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, y ya la justicia de Córdoba está marchando sobre el ADMAT en búsqueda del 4º expediente de aprobación de la píldora, que todavía es más mentiroso que este. Todo con complicidad del gobierno argentino. Bien. Por eso también, por culpa de la insistencia de Escala, tuvimos que denunciarlo a Ginés González de García el año pasado ante un tribunal de Buenos Aires, porque le mandamos una carta documento y le dijimos, Ginés, tenés 27 fármacos con información adulterada. Hace algo. Por supuesto que el señor no hizo nada, y ya tramita en Buenos Aires, un lugar que fuera de nuestro territorio. Nosotros somos como Güemes. En Salta se movía bien, nosotros en Córdoba conocemos el medio. Acá no sé cómo nos puede ir, pero ese señor está denunciado por 27 fármacos que están en la misma situación. Por supuesto, para ser coherente con lo que estábamos haciendo, tuvimos que denunciar al laboratorio Sherry. Ese lo nombro porque no me da vergüenza. Tiene los 14 fármacos de su línea, el 80% adulterado, con distinta información en el extranjero que en la Argentina. Y también lo hemos denunciado en Córdoba. Y para descansar un poco, porque hemos tenido unos meses muy violentos, solamente nos queda esta semana, el 23 de junio, una audiencia oral en la ciudad de Córdoba, en la Cámara Federal, contra el ministro de Salud, Ginés González García, por haber falsificado estadísticas de aborto. Muchas gracias.
estamos siguiendo esa técnica. Bueno, la doctora Camps explicó, digamos, la demolición de la certidumbre que es el derecho, que para eso fue creado, la norma jurídica, la constante y perpetua voluntad de la que hablaba Ulpiano. Es decir, ha pasado a ser una especie de tenedor libre, en donde las normas mutan de acuerdo a las necesidades de naciones, grupos políticos, geopolíticos, o bancos o financieras. El doctor Seligman ha explicado el método de presión social o de presión psicosocial, el terrorismo, para inmovilizar la acción. Creo que nosotros estamos salteando ese cerco a través del método gramsciano, que lo podemos resumir en ese apotegma de Gramsci que decía que el sentido común tenía que dejar de ser común para que la revolución triunfara, que no era necesario utilizar la fuerza, sino cambiar la mente y el corazón de la persona. Y el doctor García Elorrio, del cual yo doy fe porque conozco bastante cómo trabaja con el doctor Jorge Escala, a quien él llama titán alado, es un guerrillero empírico, es decir, obtiene pruebas, se infiltra, consigue y, digamos, lo que algunos pensamos. Es un guerrillero de los de la década, del siglo XIX, de los de Güemes, de los que hicieron la guerra de la independencia, de ese tipo de guerrilleros. Es decir, él lucha por la libertad de nuestra nación, por la verdad y por el bien, contra ejércitos regulares de ocupación moral de nuestra nación. Bueno, ahora ya he explicado más o menos las tres posiciones de los panelistas. Si ustedes nos hacen llegar las preguntas, se las vamos a hacer llegar a ellos. Se encuentra actualmente incluida la píldora y el DIU. Bueno, esto obviamente para el doctor García. En esta batalla judicial que se está dando en Córdoba hay varios casos. Portal de Belén 1, Portal de Belén 2, Fundación 25 de marzo, Mujeres por la Vida. Son distintos casos que se tramitan en la justicia federal. Son juicios civiles, no penales, porque yo me he referido anteriormente a la cuestión penal, el ataque a los laboratorios en la justicia penal provincial. La doctora Garzón de Lascano en el juicio Fundación 25 de marzo, un trabajo extraordinario de la Fundación 25 de marzo, no podía decir otra cosa que prohibir como medida cautelar los fármacos, porque la Fundación se había introducido Internet y había visto que los laboratorios vendían los fármacos en el resto del mundo con una información distinta que la que la vendían en la Argentina. O sea, en Europa, en los Estados Unidos, reconocían el efecto antianidatorio de las píldoras combinadas, de las mini píldoras, de los DIU, de las píldoras del día después, claramente, y en la Argentina, con la complicidad del Estado argentino, los laboratorios las vendían sin dar esa información a la gente, que son los 27 casos que yo les conté recién. La jueza Garzón de Lascano dio la medida cautelar a la Fundación 25 de marzo, pero, digamos, le ha pedido 20 fiadores. Los laboratorios están esperando que 20 abogados pongan la firma para quedarse con los bienes y posesiones de esos 20 abogados. ¿Por qué? Porque la línea de apelación de la doctora Garzón de Lascano no es del todo confiable para esta causa de la vida, ¿no? Por eso, y menos la Corte que espera. Por eso que nosotros hemos decidido batallarlos muy lejos de la justicia federal, en la justicia provincial, por el delito del 201 del Código Penal, que dice que tendrá 3 a 10 años de prisión quien
ponga en venta, distribuya productos medicinales dañinos a la salud humana, ocultando su carácter nocivo. Esta pregunta es para la doctora Camps. ¿Todavía hoy en Inglaterra les hacen firmar al operarse que asuman que su sexo no va a cambiar? Si bien legalmente el sexo cambia, porque como les contaba, les reconocen el nuevo sexo con plenos efectos legales, desde un punto de vista científico no existe la posibilidad de cambiar el sexo de una persona. Cambia la apariencia física y lo que se hace en el consentimiento informado es detallar todo el procedimiento que esa intervención quirúrgica va a tener. Y evidentemente el sexo científicamente no cambia, cambian caracteres de esa identidad sexual dentro de lo que está la mutilación genital, porque obviamente de ahí sale toda la vida hormonal de la persona que está permanentemente activando la diferenciación sexual que tenía desde el momento del nacimiento. Después de esto se da una terapia hormonal para que tenga hormonas del sexo que quiere contraer y luego operaciones de cirugía plástica. Entonces en el consentimiento informado se ponen todos estos pasos, pero el sexo no puede cambiar, científicamente es algo que los médicos piden que se asuma esta realidad, o sea que sí sigue afirmándose. Esta es para el doctor Seligman, sobre la despenalización del aborto. Pregunta, si la actual existente, ¿qué alcances tiene? Y quieren saber si hay proyectos actuales para ampliar la actual despenalización. Existen algunos proyectos para ampliar la despenalización que ya existe del Código de 1921. La pena que tiene hoy en día el delito de aborto es mínima. Es más, y de hecho, como me ha confirmado un abogado que está presente hace poco tiempo, hace casi 30 años que no existe una condena por el delito de aborto en la persona de la madre, entendámonos. Sí, de los cooperadores participen en el delito que son los médicos, familiares a veces, enfermeros, técnicos de la salud. De modo que virtualmente, palabra que uso mucho hoy en día en un sentido bastante inapropiado, no existe la figura penal del aborto. De manera que la despenalización que se propone en realidad va más allá de lo que propiamente estas palabras quisieran significar. Es uno de los tantos miedos, amenazas que se cierran sobre la sociedad por mentiras, profundas mentiras. No hace falta despenalizar algo que ya no funciona como norma penal, eso está clarísimo. De modo que lo que se desea ahora es despenalizar, como lo digo, el comercio del aborto, que es lo que peligra, porque existen, sí, en efecto, algunas condenas que han merecido los autores. Hace poco tiempo atrás se condenó a una banda de hipotéticos médicos peruanos que ejercían abortos en la zona sur. Se impuso la más grave de las penas. Esto es un poco el estado actual de la situación legislativa y criminal en la Argentina, las dos. Desde casi un estado de inercia en esta materia. ¿Está mal o está bien? Ese es otro tema, es un tema de política criminal, es un tema de moral, si está bien o no hacer esto. Lo cierto es que así está hoy en día. Por lo tanto, la totalidad de las fuertes pulsiones que se ejercen sobre el poder para modificar esta política actual o esta legislación actual tienen un solo propósito, me parece a mí. Uno, despenalizar el comercio y en segundo lugar, instalar en la sociedad la malicia del aborto. Esto, señores míos, es lo más grave. Cuando se instala en la sociedad un tema pernicioso por sí mismo que lleva a la conciencia a preguntarse nuevamente si está bien lo que está haciendo. ¿Responde esta pregunta? Yo quisiera completarle una cosa. La despenalización no tiene el carácter ingenuo con el que se la presenta, porque puede ser incluido entonces como si fuera una política de salud y ser financiada a través del presupuesto público con los impuestos de todos los ciudadanos. Hoy en día, el que va a hacer un aborto lo financia de su bolsillo. De la otra manera, obligarían a los argentinos a financiar los mataderos de niños que se instalarían en los hospitales públicos, más todas las cadenas de clínicas abortistas internacionales por la caída de la actividad que se registra en el hemisferio norte, como la IPPF, quieren venir a lucrar con este negocio en el hemisferio sur. Acá hay otra pregunta para el doctor García Elorrio.
¿Por qué no mencionan las píldoras si el expediente judicial debe ser de conocimiento público? Les dije que en la Argentina hubo 4 píldoras el día después. 2 ya no están. ¿Para qué vamos a hablar de lo que ya no está? Las 2 que están bajo investigación judicial. Son expedientes donde se están realizando allanamientos, ¿me entienden? Y yo, lo último que le daría a mis adversarios ocasionales en esto, es decir, a los laboratorios, es una manifestación fuera de mi asiento, de mi ciudad, referirme a ellos. Porque así como yo lo estoy llevando a Córdoba para que expliquen cómo matan los chicos, ellos me traerían a Buenos Aires para explicar por qué hablo mal de ellos. O sea que yo fuera de Córdoba no hablo.